Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles. Nos corresponde estudiar capítulo 21. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 5, en que nos dice que pasados aquellos días, salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad, después de arrodillarnos y de orar en la playa. Así entonces el versículo 5. Después va a continuar también el versículo 6. Nos despedimos unos de otros y nos embarcamos y ellos regresaron a sus casas. Entonces el 5 y el 6 aquí se refiere directamente entonces a el viaje ya de Pablo, reemprender de nuevo el viaje. Ellos decían, luego llegamos a Tiro porque el barco debía dejar allí su cargamento. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos y ellos regresaron a sus casas. Es interesante entonces, decíamos queridos amigos en este versículo 4, ¿verdad? 4, porque ahora estamos mirando el número 5, el 4, encontramos a los discípulos. Opearan allí, hasta ahora por lo menos nunca escuchamos en Hechos de los Apóstoles, ni en otras cartas, ni en ninguna de las documentaciones, ¿verdad?, que se tienen sobre el Nuevo Testamento, de esta comunidad que ahora nosotros vemos que existía entonces ya aquí en Tiro. Luego llegamos a Tiro. Decíamos que ellos van pasando, imagínense, primero por Kos, es una ciudad muy importante, muy antigua, y antes ya se llama, si ustedes quieren volver a mirar y a ver un poco en los capítulos anteriores, si no, busquen esta información sobre esta ciudad. Es importante, ¿verdad?, el ubicarnos un poco en la historia de estas ciudades antiquísimas, cómo son construidas, luego reconstruidas, destruidas, terremoto, guerra, y luego conquistadas también por una o por otra fuerza. Bueno,
Kos se nos presenta de esta manera, que es una ciudad en ese momento, por lo menos en que Pablo está viviendo, y Pablo y aquí Lucas nos están contando en su tiempo, en su segmento, en ese tiempo en que ellos están viviendo. Claro, nos muestran directamente lo que era esa ciudad. Era una ciudad portuaria, una ciudad, o sea, era una isla, y por lo tanto ahí 293 kilómetros cuadrados de Nicolás lleva de, pero que es un lugar por la pinta que quedaba muy bien, ¿verdad? Por la cuestión de la navegación. Y los barcos entonces iban ahí, descansaban, se proveían de las provistas o llegaban. El comercio también era conocida por la cuestión de la seda, dice este lugar. Al día siguiente, quiere decir, por ser una ciudad pequeñita, todo eso, una isla pequeña, hacían todas sus diligencias, y después siguen hacia Rodas al día siguiente. Y luego de allí dice a Pátara. De Pátara también nos cuentan cosas interesantes. Es la capital en ese momento y es una ciudad muy importante, también muy antigua. Y esta es por ser una isla también un poco más grande, mayor, que tiene mucho movimiento con respecto, dice, a la venta de los cereales. Amén. En Pátara. Entonces, la gente también, la alimentación, la importación, la exportación, todas estas cosas que se realizan dentro de este gran archipiélago, en síntesis, que nosotros encontramos. Luego, continuamos, encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Nos embarcamos en él y zarpamos. La ciudad Fenicia es muy importante, o sea, toda esa región de los fenicios. 40 kilómetros ahí sobre el mar Mediterráneo, que comienza ya con el río Orontes al norte y luego al sur, que terminaba con la bahía de Haifa. Entonces, toda esta región que era muy rica, sobre todo también en cuanto a la cultura de la navegación. Y nos ponían y nos explicaban y nos decían también que esto se debía a que el territorio era más bien un territorio montañoso, no era tanto para la agricultura. Entonces yo por acá iba enseguida entonces con las cuestiones marítimas, el desarrollo y la cultura marítima. Y es hacia ahí donde ellos ahora dicen, nos embarcamos en él. Se dirigía hacia Fenicia. Ellos se encuentran en Pátara y de ahí van hacia Fenicia. Avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Y así que pero continúa ahí. Luego llegamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Elementos así muy sencillos, pero muy interesantes. De Lucas, cómo se está realizando este viaje. Estilo crónica y tego encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. 7 días tenía que bajar su cargamento. Entonces era un lugar donde sí o sí ellos debían quedarse. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús, te necesito, mi
sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Tuya bastará para sanarme. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Francisco Vera tiene 14 años, nació en Colombia y es un activista por el cuidado del medio ambiente. En 2019 el Amazonas ardió. Francisco tenía 9 años y promovió una movilización entre sus amigos del colegio para trabajar por la naturaleza. Recogieron firmas y así nació Guardianes por la Vida, una iniciativa que pide educar a los niños en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en Colombia promueve la abolición de productos cosméticos hechos con animales. Educación ambiental, climática y ciudadana, que como lo decía antes es la verdadera educación para la vida, que sea una política no que tengamos que impulsar desde la sociedad civil, sino una política estatal, ¿no? Que desde el Estado, que la educación se replantee y se adapte también al contexto actual, ¿no? Que se enseñe el cambio climático, que se le den herramientas a los niños. Luego también la prohibición del plástico de un solo uso, la aprobación de un acuerdo regional que es estratégico para América Latina y el Caribe. Francisco viajó a Roma para pedir al Papa que escriba sobre el papel de los niños en el cuidado del medio ambiente. Durante la audiencia general tuvo la oportunidad de dialogar con el pontífice. Fue absolutamente emocionante, sí. Es que es difícil de describir verdaderamente. Era un sueño para mí reunirme con el Papa Francisco. Yo básicamente le transmití sobre todo esa convicción por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado de la casa común, como queda en la encíclica de Laudato Si, ¿no? Francisco ganó el premio Young Activist Summit en 2023 en las Naciones Unidas, un proyecto que invita a los jóvenes a dar visibilidad a sus proyectos de sostenibilidad. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play,
el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, lo que estamos desarrollando, y principalmente el versículo 5. Pero estábamos retomando de nuevo el hecho de que arribamos a Tiro y hallamos ahí a estos discípulos. Nosotros decíamos que no se nos dice cómo fue plantada esta iglesia en Tiro. ¿Qué comunidad lleva daya yujuini tenido documentación, no llevamos de mapas o pebera? Pero nosotros podemos imaginar, ¿verdad? Cuando ya en el capítulo, fíjense, en este mismo libro, desde el capítulo 8, nosotros teníamos la dificultad después de la persecución que le están haciendo a los cristianos. En el capítulo 7 tenemos el martirio de Esteban. Y en el capítulo 8 decía lo siguiente: aquel día se suscitó una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Samaria entonces ya queda luego más al norte, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, mientras tanto, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado fueron anunciando la palabra. Aquí está esto, por ejemplo. Primero, el hecho de dispersarse la comunidad. Excepto los apóstoles de Jerusalén. Felipe bajó hasta la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, pues oían y veían las obras que hacía, porque de muchos poseídos salían espíritus malos, dando fuertes gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Y hubo gran alegría en aquella ciudad. Entonces, esto se nos está presentando aquí, esto se nos está diciendo, la persecución. Y tal vez por eso es que nosotros no estamos teniendo directamente unos documentos, una datación, cuando se escribe, cuando se funda, y por lo tanto no tenemos los datos necesarios para conocer y para saber cuándo se había fundado esta ciudad. Pero aquí el hecho de que Pablo y el grupo que están bajando hacia Jerusalén ahora nos cuentan y nos dicen que ellos al llegar a Tiro, imagínense, al llegar a Tiro, ellos van y encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. 7 días, se quedaron con esta embarcación, ¿verdad? 7 días, allí en ese lugar, en Tiro. Y ellos movidos, ahora viene esa segunda partecita, ¿verdad? Ellos movidos por el Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Aquí se completa un poco algo también. Le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aparentemente, entre los discípulos de Tiro, algunos profetizaron sobre el peligro que le estaba esperando a Pablo en Jerusalén. Algo sobre lo que ya se le había advertido antes en varios lugares también. En el capítulo 20, es decir, un poquitito antes, y versículo 22-23 dice: ahora miren que yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo hacia Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Y Pablo, solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad que paso da testimonio solemnemente y me anuncia que me esperan cadenas y aflicciones. Oye, imagina Pablo,
Y él también está diciendo, ¿verdad? En sus discursos, le está anunciando, le está hablando a la gente. La situación por la pinta, por lo que dice el Espíritu Santo también. Y no es nada cushentes y nada recibida lleva, sino que encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos. Ellos movidos, ellos movidos por el Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ellos movidos. Pasados aquellos días salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos, y ellos regresaron a su casa. Es el cariño también, ¿verdad?, que demuestra aquí. Ellos decían a Pablo por el Espíritu. Aparentemente estos discípulos, como decíamos, estaban diciéndole, presagiándole, esto es como una advertencia. Parece que la advertencia específica entonces de que no subiese a Jerusalén fue una interpretación humana de la profecía del Espíritu Santo sobre el peligro que le esperaba a Pablo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La misericordia Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré.
Iglesia Católica Australiana ha vivido una gran inyección de moral. En Sydney, hasta 15.000 personas salieron a las calles durante la procesión eucarística anual del Corpus Christi. La participación fue el doble con respecto a los últimos años. Se ve cómo el Espíritu Santo está actuando en la gente gracias a cómo respondieron a nivel parroquial. Hay mucha devoción por los santos y por celebrar la iglesia. El obispo Humbert señala que la creciente participación en el Corpus probablemente se debe a lo mucho que se promovió en las redes sociales y en las mejoras a nivel logístico. Por ejemplo, pusieron más buses a disposición para los participantes. Pero más que eso, observa un mayor deseo entre los australianos de profesar su fe públicamente, especialmente tras la pandemia. Hay una creciente concienciación o hambre de lo que faltaba en ese momento. Se despertó el deseo de estar con el Señor, de sentir que está con nosotros. Y también hay un recorte de nuestras libertades religiosas. Esto se está acentuando y se puede ver en que hay una tensión creciente en términos de una comprensión cristiana de la persona humana y del mundo que se contrapone a otras formas de ver nuestro sitio en el universo. Sus procesiones incorporan elementos culturales de todo el mundo. Es un reflejo de la sociedad cosmopolita australiana. El obispo Humbert había recogido algunas ideas durante su estancia en la JMJ de Portugal. Aprovechó ese viaje para ver procesiones nocturnas en Fátima y viajar también a Sevilla para asistir a una procesión de la Fiesta de la Asunción. Dice que lo que más le llamó la atención fue la gran pasión que demostraron los jóvenes. Vi el auténtico deseo, sobre todo por parte de los jóvenes, de llevar la estatua sobre sus hombros y vivir esa fraternidad. Hay un verdadero sentimiento de pertenencia. En el futuro, la Archidiócesis de Sydney hasta espera contratar a alguien a tiempo completo para gestionar estas procesiones y confían en que el número de participantes siga creciendo a medida que más y más jóvenes se involucren en la Iglesia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañi en Nuevo Testamento y estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hoy estamos mirando un poco estos dos versículos muy interesantes, el versículo 5 y el versículo 6, ¿verdad? En que nos dice: pasados aquellos días salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos, y ellos regresaron a sus casas. Subrayando aquí, pasados aquellos días. Esto, pasados aquellos días, se refería a 7 días. Ellos están viniendo, están bajando prácticamente, ya está bajando porque bajan desde Grecia, o hacia el sur. Cuando llegan, dice, incluso te va contando, avistamos Chipre. Bueno, y Chipre la dejamos a la izquierda, ahí fuimos pasando, navegando hacia Siria, hacia Siria. Luego llegamos a Tiro. Qué interesante toda esta parte de la Fenicia, ¿verdad? Porque el barco debía dejar allí su cargamento. Entonces, hay muchos lugares o muchas cosas que aparecen, ¿verdad? De esta ciudad. De lo que es Tiro también. Tiro es un lugar muy conocido. Tiro como ciudad es bastante antigua también. Tiro es un lugar de los fenicios, ¿verdad? Por lo menos como ciudad dentro de todo lo que es dentro de la cultura, ¿verdad? Bastante antigua. Es una ciudad situada en el sur, esto ya del Líbano. Actualmente tiene 117.100 habitantes. Se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo. Unos 37 kilómetros al norte de Acre. Eso ya es Israel, ¿verdad? Entonces al norte está, ¿verdad? O sea que al sur está Acre. Y 32 kilómetros de Sidón. El nombre de la ciudad significa roca. O parece la Tiro, roca. A sus habitantes se le denomina tirios en español. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 por sus vestigios arqueológicos de diversas civilizaciones. Justamente Upeina la Ñandé, la Yahesha, ¿verdad? Por todo lo que significa. Fue la más importante de las ciudades de Fenicia. La más importante en la ciudad de Fenicia. Entonces, pero van direccionándose, van dejando Chipre, se dirigen directamente navegando hacia Siria y llegan hasta Tiro, que es una de las ciudades más importantes de la ciudad de Fenicia, fundada por el mismo tiempo que Sidón, en el tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio. 3000 años antes de Cristo. La situación de la ciudad de Tiro no ofrece dudas, está en un lugar conocido como Sur. Dice, Tiro originalmente consistía en 2 distintos centros urbanos, uno en una isla y el otro en la costa adyacente. 2 lugares, Tiro. Y tal vez esta que estaba justamente en el mar, la roca, pero las dos, nosotros decíamos que justamente toda la Fenicia, 40 kilómetros, que viene desde el río Orontes y que va hasta Haifa, hasta esa bahía, Pebego Roca Memena, que mira ahí como un acantilado, ¿verdad? Se dice el acantilado, altísimo, ¿verdad? El mar Mediterráneo, ahí abajo, roca, Tiro. Y ahí entonces está situada esta ciudad. Aproximadamente 5 kilómetros y medio
antes de que Alejandro Magno conectase la isla con la costa durante un asedio de la ciudad. Era una ciudad isleña, ¿se dan cuenta? En una isla, fuertemente fortificada en medio del mar, con muros defensivos de 45 metros de altura. Imagínense, 45 metros de altura. Y la más antigua, originalmente llamada Ushu, era en realidad más una línea de suburbios que una ciudad, y fue usada principalmente por una fuente de agua y madera para la ciudad en la isla. Flavio Josefo, este gran historiador, indica que hasta incluso lucharon entre ellos, aunque la mayor parte del tiempo se aliaron debido a la riqueza de la ciudad isleña por su comercio marítimo y sus bosques de madera de cedro y agua potable de la zona continental. Qué interesante. Entonces, todo esto es lo que está viviendo Pablo, esta comunidad. Mira, pues te ve acá lo que cogen. Ciudades antiquísimas, tercer milenio, antes de Cristo. O sea que, como decimos nosotros, mucha agua ha corrido bajo el puente, han llevado mucha agua. Entonces las civilizaciones. Y es aquí, ¿verdad?, donde Pablo ahora llega, anuncia el Evangelio. Gente que escucha y gente que entonces había aceptado, porque Ñandeyama Oiburi, que no se conocía incluso quienes fueron los fundadores de esta comunidad cristiana allí en Tiro. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos.
Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena.
Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el segundo volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21 y hablamos sobre esta ciudad, Tiro. La ciudad entonces en medio, dice Tiro quiere decir roca, ¿verdad? Roca. Pero también, como estamos conociendo, con algo importante dentro de la historia y dentro de la geografía también, una parte es isla, ¿verdad? Tiro, y bien fortificada, imagínense, entre 45 a 50 metros de altura. Tiene su ciudad fortificada. Claro, porque entre los peñascos, ¿verdad? Hay como un peñasco, una roca, ¿verdad? Y entonces, un boyereque y desde allá, desde abajo, que levantan los muros. Y entonces altísimo, justamente para proteger contra las invasiones. En cuanto a la fundación de esta ciudad de Tiro, surge sobre el año 1300 a.C., aunque según Herodoto fue fundada alrededor del año 2700, por eso decía el tercer milenio antes de Cristo. Y San Juaniatón comenta que primero estuvo ocupada por Ipsuranius. En la obra de San Juanión se dice que estaba dedicada a la Abibalus, rey de Beritos. Bueno, todo esto entonces, imagínense, en el año 2700 antes de Cristo con Aya o Imbama Acue. Y el comercio del mundo antiguo era almacenado en Tiro. Una ciudad entonces muy bien ubicada a operar. Entonces, estamos entre el continente, es una isla, y después de ahí, yendo ya hacia Grecia, entonces bordeados hoy, y por eso es casi como el almacén del mundo antiguo, por lo menos allí. Los comerciantes tirios fueron los primeros que se aventuraron a navegar en las aguas mediterráneas. Fue un puerto importante de Fenicia, alcanzando gran prosperidad económica. De él salieron barcos para fundar numerosas colonias a orillas del Mediterráneo con el propósito de dominar el comercio marítimo, fundando colonias en las costas e islas cercanas del mar Egeo, en Grecia, la costa norte de África, Cartago, Sicilia, Córcega, en la Ibérica, Tartesos, e incluso más allá de las columnas de Hércules, en Gadeira, Cádiz. Imagínense, ya casi cerca de España. O sea que ellos dominaban el mar Mediterráneo y son los primeros, dice, que se aventuran. Mira que estamos en el año 2700 antes de Cristo. 2700. Está en el tercer milenio antes de Cristo. Entonces es ahí donde ellos comienzan. Esto según Herodoto, según lo que tenemos. Los mismos tirios llamaban a su ciudad Sor o Sur, que quiere decir roca. Y los hebreos la llamaron Tzor. Los griegos lo llamaron Tor o Tir. Y los romanos adoptaron este mismo nombre, aunque a veces se le ve nombrada como Sara o Sarra. Heródoto menciona que los persas creían que un grupo de cretenses raptó a la hija del rey de Tiro llamada Europa y la llevó a Creta. Esto, si bien es una racionalización del mito de rapto de Europa, muestra algunos roces que fenicios y pueblos del Egeo mantuvieron. Fenicios entonces tenían algunos roces y los pueblos del Egeo con estos poloñones y Mibe, no entendéis que la ciudad fue poblada desde el tercer milenio antes de Cristo y en el siglo XVI antes de Cristo fue conquistada por Tutmosis I. En el siglo XIV antes de Cristo se alió con Egipto, independizándose de Sidón. Estuvo en manos de los egipcios hasta la época de Ramsés II. Hacia 1190 a.C. fue repoblada por la gente de Sidón y en el siglo IX a.C. sometió a su antigua metrópoli para luego pasar a ser tributaria de Asiria. Asiria, recuerden, que era
uno de los imperios más sanguinarios que tenemos. En tiempos del rey David, en el Antiguo Testamento, Israel, en el año 1000, se estableció una alianza entre los hebreos y los tirios, que tiempo atrás eran gobernados por los reyes nativos. La ciudad de Tiro fue célebre por la producción de un tipo único de tinte púrpura, conocido como púrpura tiria. Este color era en muchas culturas de la antigüedad reservado para uso exclusivo de la realeza o al menos de la nobleza. ¿Se dan cuenta? Cuando quema el Antiguo Testamento. Imagínense, entonces quiere decir que David, verdaderamente que es el héroe máximo también para Israel, llegó a conquistar, llegó hasta esa parte, y eso es lo que después nosotros podemos entender aquí. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos mirando todo este recorrido, todo este caminar de lo que Pablo está haciendo con su grupo. Ahora están yendo hacia Jerusalén, pero después viene a Jerusalén, hoy hay por varios lugares. Decíamos, va pasando primero por Cos, Rodas, de ahí a Pátar, el barco se dirigía hacia Fenicia y justamente ellos pasan cerca de Chipre y ahora llegan, navegando hacia Siria, llegan a Tiro. Esta ciudad es la que acabamos de hablar también, una ciudad bastante antigua y bastante famosa por el comercio también. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.